Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas a esta nueva sesión del grupo de estudios Solo tu perro. Hoy es jueves 3 de abril 2025 y aquí ya tenemos un buen grupete de colegas para conversar sobre estos artículos tan interesantes. No sé cuáles leyeron. Ayer tuvimos que conversar sobre los dos porque había lecturas variadas. En principio para hoy era el del 2019 de Joseph Topal, Víctor Román y Borbala Turksan sobre el autismo, el perro como un modo de abordar la problemática o el fenómeno del autismo en humanos. Y no sé si ustedes leyeron también ese artículo o si leyeron también el otro. Hagamos primero una clarificación que leyeron. Ok, Paula dice que leyó este. ¿Y las demás? Hola, Marce, Sí, yo bienvenida. también me leí eso. Ok, perfecto. Yo leí parte de ese también. Ok, perfecto. ¿Y Jessica y Marce pudieron leer? Hola, sí, parte del primer artículo también leí. Perfecto. Ok. Bien, entonces arranquemos con este de Topal, que es el Dog as Translational Model of Autism. It is high time we move from promise to reality. Un artículo del 2019 publicado en Hungría, porque los autores son húngaros. Y Y la peculiaridad de este artículo, de este texto, es que no es un texto de investigación, tampoco es un texto de recopilación o de reseña o de síntesis de revisiones bibliográficas, sino que es un texto que llaman opinion paper. Es decir, tratan de argumentar una opinión, ¿no? Que es básicamente decir que es momento de empezar a estudiar la posibilidad de que exista autismo en perros, o por lo menos sintomatología semejante a la que ocurre en la condición del autismo en humanos, porque se ha visto que hay ciertas similitudes y entonces se puede observar si existe también una posibilidad de abordaje del fenómeno del autismo en humanos observando, trabajando también con perros que manifiestan ciertas condiciones, ¿no? Entonces, este es más o menos el marco. No sé cómo lo vieron, qué impresiones tienen así generales primero, si quieren, sobre el artículo, lo que les ha hecho pensar o conversar, discutir, si quieren comentar. ¿Alguien se anima? Adelante, Carol. Yo. Nada, eso, como que justo me sacó un poco de lo que veníamos leyendo, esto del opinion paper, porque veníamos leyendo mucho estudio científico, mucha comparación de estudios, y leí esto y fue como, este es diferente, ¿no? Entonces, sí, me pareció igual súper interesante como los puntos de vista que traían al artículo. Y no sé si les ha tocado a ustedes lidiar con algún perro de este estilo, perros que sean quizás un poco más en el tema como más rutinario, sin tanta herramienta para la interacción social, eh, hartas como cosas que veían ahí en el estudio de características de ciertos perros en comparación con los humanos, al momento de poder compararlos y decir, mira, hay cosas en humanos que se están viendo en perros y viceversa. Pero sí me pareció interesante la propuesta del estudio. Ok, ok. Ellos son muy optimistas en el sentido de decir, este es el momento, incluso el título es muy casi coloquial, ¿verdad? It's high time we move from promise to reality, ¿no? O sea, ha llegado la hora, estamos en el momento de pasar de la promesa a la realidad. Y por supuesto defienden la idea de que sí, efectivamente, eh, conviene poner atención a esta cuestión y a la presencia la posible presencia de manifestaciones
del espectro autista en perros y estudiarlo allí. Ellos, eso sí, porque trabajan en la Academia de las Ciencias y en el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Psicológica Humana. Es decir, no son científicos que trabajan en perros, sino que trabajan en animales, psicología comparada, ¿no? En animales porque les interesa las cuestiones humanas, ¿no? Y su objetivo es ese. Pero nosotras, que nos interesa la patita perro, también nos podemos, creo yo, beneficiar de este estudio, ¿no? De esta presentación. Sí. Gracias, Y Carlos. lo que a mí se me hizo como para darle una vuelta fue que muchas veces podemos encontrarnos con este tipo de características en perros o individuos y decir, ah, es un perro que tiene deficiencias o que tiene problemas o que tiene dificultades para, cuando realmente lo que puede estar sucediendo es que efectivamente sea un perro que tiene este tipo de características. Entonces, sí, como que darle esa vuelta me hizo pensar en que a lo mejor tenemos esa posibilidad de ir un poquito más allá y pensar, ¿no será que tiene un rango de espectro autista o algo por el estilo? Y se me hizo interesante pensarlo así. Es muy, muy, muy bonito, digamos, bonito digo, o sea, muy interesante y muy bueno, creo yo también, muy positivo, dejar de etiquetar como falta o como negativo ciertas condiciones o cierta manera de ser, ¿no? Cuando realmente puede ser, como dices tú, una manera de ser de este individuo particular, ¿no? Y comparto contigo esta idea de que bien este giro de cabeza de no decir o lo que es eso. A veces podría decir alguien, una familia que no sepa mucho de perros, dice, este perro es tonto, ¿no? Cuando sabemos que no es eso, es que responde distinto a los estímulos, ¿no? ¿Puedo Sí, llegar yo con mi optimismo de siempre? A mí dale. me huele a que vamos a caer, porque ya caímos, por ejemplo, en la hiperactividad, en un sobrediagnóstico con un riesgo de sobremedicación y malos tratamientos. Si ustedes se fijan en la raza que eligieron para modificar, yo no sé hasta dónde saben ustedes del tema o qué tanto les interesa el tema, ya existen perros modificados genéticamente para que sean autistas. Se probaron montones de genes, hay uno que les funcionó. No viniendo desde el mundo del perro, no en vano eligieron Beagles. No sé cuántas de ustedes han trabajado con un Beagle. Es muy distinto a trabajar con otro estilo de perro. Son narices con un perro colgando atrás. Es una cosa muy distinta a tener un galgo o no sé, lo que se les ocurra. Me parece que para el mundo del perro abre muchos riesgos de comodidad para los humanos y más problemas para los perros. Así que nada, optimista como siempre. Sí, yo entiendo tu posición y creo que es interesante tener una posición así como más, como dices tú, optimista entre comillas, ¿no? Eh, Sí, radical. perdón, eso es mi humor negro. Me llamo optimista porque es exactamente todo lo contrario. Sí, Yo espero lo peor y me preparo para tratar de llegar a lo mejor. sí. Pero siempre será un sesgo, o será que ya me quemé demasiadas veces. Empiezo desde, opa, mira. Sí, sí, está muy bien porque así entre todas podemos cada una aportar desde su propia sensibilidad incluso, ¿no? Yo en cambio me declaro absolutamente tendencialmente optimista, no en humor negro, sino radical, no lo sé por qué. Y entonces suelo ver, y me pasa esto en todo, ¿no? O sea, suelo ver la parte quizá la que coincide más con lo que yo desearía, ¿no? Cosa que también es peligroso en mí. O sea, sé que es un peligro. Pero a los efectos de este artículo, por ejemplo, ahora me haces pensar
en el peligro que pudiera suponer la sobremedicación. Eso no lo había pensado y te lo agradezco como aporte, porque efectivamente solo pensarlo. Pasa con la hiperactividad. Lamentablemente yo tuve una seguidilla que abandoné por motus propio porque no la aguantaba más, de border collies que me venían de colegas medicados porque eran hiperactivos. Y lo ves al perro y decís, este perro no es hiperactivo, este perro lo que pasa es que en vez de frenar y dejar de darle cosas, le dieron 900.999 tareas por día y esperan que el perro aprenda a frenar. Entonces, por eso te digo, uno se predispone a el que se quema con leche de la vaca y llora. Sí. Lamentablemente es por ese tipo de cosas. Sí, Igualmente, hay un libro muy viejo que a mí me gustó mucho, que a mí me sirvió mucho en su momento, que es uno de Temple Grandin, interpretando a los animales. Ella es autista y parte de la base de cómo piensan igual, desde cosas muy simples hasta no usan palabras, no piensan. Volvemos, ahí tendríamos que discutir tipos de autismo, todo, y no creo que esté el ámbito, pero sí tienen muchas cosas en común y sí aprender de autismo te sirve para interpretar a los animales. Sí, fíjate. Ya de por sí no piensan en palabras. Entonces, cuando hablamos de cosas, frases hechas que veo que mucha gente no llega a interpretar, como los perros no pueden generalizar tan fácil, en realidad les estamos pidiendo que usen categorías literales de palabras cuando ellos no piensan así. Entonces, cuando sí salís un poco del tema palabras, podés salir del texto, podés entender mejor cómo razona un animal. correcto. Y para decir algo bueno, porque si no las dejo todas, viste, aplanaditas, así como, ¡puh! ¡Qué mala vida! Correcto, sí. Sí, sí, sí. ¿Carol? Que justo eso se me hace súper interesante y bonito que nos esté tocando vivir justo esa parte de sacarnos la visión tan humana de cómo interpretamos todas las cosas y empezar a entender un poco más cómo piensa el otro, cómo hace el otro, sin llevarlo tanto a, este perro es autista, este perro es hiperactivo o este perro es... Los perros son perros y tienen una forma de comunicación muy única, muy particular de ellos. Bajarnos un poquitito en la escalera y decir, ok, vamos a entender cómo se relacionan entre ellos, cómo se comunican entre ellos y cómo son perros. Y en ese sentido se me hizo interesante lo que menciona Paula de justo no empezar a catalogarlos ahora a todos como perros autistas, sino que empezar a entender un poco más de su comunicación y nuestra labor en este momento tan particular, que de pronto nos sentimos como Einstein, como que estuviera hablando cosas que nadie más entiende. Solo entre nosotras nos logramos de pronto a veces entender. Y salir a comunicar justamente este tipo de cosas que se están estudiando, que hay cosas que se parecen, pero los perros siguen siendo perros y se comunican como lo que son. Tratar un poco de empatizar más con entender cómo son. Sí, sí, sí. ¿Paula? Entre educadores, yo hablo de educadores y no de tutores porque aprovecho que seamos todos educadores y trato de subir el nivel de lo que yo sé, por eso los estudio, y el nivel de lo que sabe el gremio en general. ¿Se entiende el nivel? Yo creo que el nivel de exigencia entre tutores para con tutores tiene que ser uno, pero el nivel de exigencia para con educadores tiene que ser otro, muy otro. Lo acabas de decir, la gente dice que perro tonto y elige yo qué sé, un Bloodhound para compararlo con, y existen listas de perros más inteligentes que están hechas en base a cómo aceptan determinados tipos de lineamientos de entrenamientos que cualquier persona que se haya asomado mínimamente al mundo de las razas y la etología va a tener muy fácil discutirla. Entonces,
Creo que antes de tan siquiera pensar en cómo es la neurología del perro en cuanto a si es o no autista, hay que tener mucho pateado sobre razas, estilos, etología, montones de cosas que tenemos que exigirle a los educadores. Porque si no nos va a pasar que te va a llegar la seguidilla de border collies. Son todos hiperactivos y me vinieron todos medicados. Sí, sí. Nati. Con esto último que decía Paula, lo primero que se me vino a mí cuando empecé a leer el artículo, digo, ¿cómo van a, por un lado esto de la medicalización, por otro el sobrediagnóstico, que ahora van a pasar a hacer todo, como pasa también en los humanos, como que no se sabe bien, entonces como una guía decimos que tiene TEA. Y digo, bueno, por eso por un lado, se me fue la idea ahora. Pero, ay, Pau, lo último que dijiste. Lo de exigir a los educadores que sepamos más sobre tipologías para saber cómo es cada raza antes de poner Claro, etiquetas. No, y supongo lo que se difícil refiere que a la, perdón, supongo que se refiere a la otra parte de miremos mejor al individuo antes de usar es, tablitas, y en el mundo de los humanos pasa lo mismo. claro, eso lo sí es. Informes sobre la cantidad de TEA que hay hace 10 años y ahora, y lo que cambió mucho fueron las tablas de a quién le dicen que tienen TEA. Yo no sé ustedes, pero está sobrediagnosticado, en serio está sobrediagnosticado también, y como perdón, estoy trabajando, y está también el problema de que es una buena excusa para poner el problema afuera. Entonces, no es que yo tengo que perdón, porque otra vez, bueno, después subí a internet, así quedó re bien. No es yo tengo que enseñarle a mi hijo a comportarse en público, es mi hijo lo que pasa es que tiene TEA. Y son dos cosas muy distintas donde el humano moderno se escuda, y mi miedo, mi molestia es cómo podés dañarle también la vida a un individuo, dándole un diagnóstico equivocado y escudándote en eso para no educar. Eso es lo que yo iba a decir, si es difícil diagnosticar a una persona y tomando ciertos rasgos más o menos, a veces se le da un diagnóstico que fuera certero incluso cuando son infantes y que todavía tienen un montón de tiempo para ciertos desarrollos. Está bien que si llama la atención algunas cuestiones, obviamente hay que consultar y demás. Digo, qué difícil es diagnosticar un perro. Cuando ni siquiera nuestra propia especie y tampoco hay demasiados estudios como para hacer un análisis más objetivo. Acá viene la parte donde trato de hablar bien de la ciencia. Para eso están convirtiendo a mi especie favorita de todas, al perro, en especie de laboratorio. Y ojo con eso, hablamos de modificar genéticamente, hablamos de hacerle tipos de estudios para los cuales no elegirían personas. Ojo con eso. Ese es el gran peligro de este. Bueno, y lo que están tratando de hacer es exactamente salir del problema que yo acabo de contar. Si vos te basás en ciencia para diagnosticar, a ver, nadie anda diciendo por ahí me parece que tengo un cáncer, porque ya sabemos, gracias a Dios y a la época en la que hemos nacido, que existen estudios para saber qué es qué. Para este tipo de cosas también van a existir estudios, por eso van a la genética, van a todos los sistemas más modernos que tienen para investigar, desde la forma hasta las conexiones y las formas de las conexiones neuronales, son cosas que están tratando de investigar. Y para eso es que están usando los perros,
porque sí es cierto que se parecen. Nada. Eso. Me parece que a diferencia por ahí de otras patologías, ya cuando hablamos de espectro, un trastorno del espectro, es porque es tan variado en cada individuo que es difícil por ahí diagnosticarlo. ¿En qué grado? Entonces, por esa era mi similitud, mi analogía con los perros. Digo, qué difícil por ahí, como una persona puede ser tímida y por ahí le cuesta socializar, entonces por ahí piensan que ya tiene, si bien puede ser un rasgo característico del trastorno, pero por ahí es una condición de la persona, de su subjetividad. Entonces, ¿cómo no englobar todo en una misma bolsa? Y lo mismo con los perros. Yo el rasgo positivo que veo o positivo o interesante para mí, por lo menos como educadora, del artículo es la idea esta que había planteado Carol al inicio, ¿no? Y que tiene que ver con lo que ustedes también están discutiendo, conversando, Nati y Paula. Em, Quizá no se trata de entrar en un diagnóstico de cierta espectro cuando trabajamos con perros, pero sí que me abre a mí a la posibilidad de decir, si observo ciertas características en este individuo que tengo delante, abrirme a la posibilidad de que tenga una percepción del entorno diferente y que sea semejante a lo que conocemos como autismo o parte de manera que me abre las posibilidades de tratamiento del caso, ¿no? Porque si veo que un perro, por ejemplo, no fija la mirada, no mira, ¿no? No mira a los ojos a su tutor, por ejemplo. O por supuesto que puedo entrar a pensar cómo es la relación, cómo es el vínculo, etcétera. Pero y podría ser también una cuestión estrictamente orgánica, o sea, es un perro que no es capaz de fijar la mirada porque tiene un problema de visión, por ejemplo, qué sé yo. Pero también decir, a lo mejor tiene una manera diferente de mirar, no sé cómo decirlo, ¿no? Y no como una cosa negativa, no como una falta, sino como una característica. Entonces yo tengo que acomodar mi manera de trabajar con él o con ella, teniendo en cuenta esa característica. Eso es lo que, por lo menos para mí, fue lo valioso de este trabajo y más que del trabajo en sí mismo, de la conversación con ustedes, ¿no? Porque yo esto antes de que nos sentáramos a conversar ayer y hoy, no lo había pensado, y eso que ya había leído el estudio, pero ahora lo veo, cada vez lo veo más en esa línea, ¿no? Y en ese punto creo que para mí es valioso el texto. Y entiendo, y cada vez lo entiendo peor, digo, lo entiendo mejor en el sentido que me aterra más este peligro que ustedes están planteando aquí también, como en el fondo lo que se quiere es experimentar sobre los perros, cosa que me parece macabra a nivel genético, porque o sea, eso me parece macabro, o sea, me parece mal. Y, y toda esta y como dice Paula, ¿no? O sea, echarle la culpa a una condición para no trabajar en lo que hay que trabajar, ¿no? Todas esas dimensiones se me está abriendo aquí y se los agradezco un montón porque no las había pensado. Sí, Paula. En este estudio se nombran, y les recomiendo, los libros, se nombran los estudios, pero están libros de cómo ve cada raza, a ver, hay estudios muy buenos hechos sobre percepción. Si vos tenés eso más o menos claro, te va a ser mucho más, perdón, estoy trabajando, es imposible que no suene. ¿Dónde iba? Si vos tenés eso más o menos claro, ya tenés un montón de herramientas que te van a servir para ver cómo trabajar distintos perros, porque aún en la misma raza, si vos tenés un individuo que ve distinto, hace un input distinto de los estímulos, va a dar una respuesta distinta.
Lo mismo con el oído, lo mismo con bla, 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 bla. Y está nombrado en los estudios. Lo que pasa es que lo pasaron por arriba y pasaron a paro. ¿Perdón? Está nombrado en los estudios comparativos. Hay estudios del principio de miclosis nombrados, pero los que hacen el paper que leímos no frenan en eso, supongo yo, por no entender qué tan distintos son los perros entre sí. No sé si es porque quieren pasarlo por alto, sino porque su objetivo era otro. Sí, mi comentario vuelve a ser para dónde tenemos, a ver, porque vuelvo a decir, estoy pensando en hablar entre educadores caninos, para que la ganancia sea para educadores caninos, para poner el foco ahí. Como se imaginarán, tengo posición tomada sobre el tema TEA hace mucho tiempo y desde distintas ópticas, no desde el canino, no desde el mundo del perro también. Sí. Sí. Marce, Jessica, Rosario, ¿tienen algún comentario que les haya surgido a partir de esta conversación? No sé si están por ahí disponibles. O por el chat, Rosario, si quieres intervenir por escrito. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Bien. En realidad a mí lo que me da vuelta en la cabeza tiene que ver con cuántas modificaciones genéticas más en la actualidad siguen haciendo por nombrar el bulldog francés, por decir algo, y que a partir de eso, claro que la mano humana está generando estas condiciones, porque yo pienso en perros ancestrales, 25.000 años atrás, eran animales, eran perros con conductas de perros. No creo que haya habido un lobo con TEA en esos años. Entonces, creo que todo tiene que ver con manipulación del humano que ha hecho hasta ahora. Y que por otro lado seguramente a nosotros nos pasa lo mismo, las personas que tienen algunas de estas condiciones que fue traspasada genéticamente por sus padres, los abuelos, tatarabuelos, que tal vez tiene que ver con el tipo de alimentos que comen, no sé. No me parece muy auspicioso, la verdad. Yo siempre trato de ser optimista, pero me conflictúa un poco. Y luego, como mencionan ustedes también, esto de que lleguen estos perros en estas condiciones súper medicados y que los medicamentos tal vez no funcionen incluso. Así que por ahí creo que el apoyo como educadoras tiene que estar de cara al tutor, para que ese tutor quiera y se comprometa con ese perro en vez de irlo a dejar a un refugio o eutanasiarlo o etcétera, lo que puede pasar. Eso. Qué buen punto ese de apoyar a los tutores que tienen perros que puedan manifestar ciertas problemáticas, ¿no? O condiciones. Sí, lo que pasa es que por ahí he conocido un caso en particular que el final fue ese, el perro se fue a un refugio y claro, el perro tenía muchas condiciones, de partida era albino, sordo y un comportamiento muy errático. Entonces,
claro, es difícil y ahí queda el acompañamiento a los tutores para evitar esas situaciones. Creo que es lo que más rescato en realidad. Ya, es duro el caso, sí. Muy bien. Muy bien, Jessica, de oyente te queremos igual. Gracias por estar. Ya. ¿Quieren que repasemos algo del texto mismo? Eh, ¿O tienen alguna otra observación que hayan anotado allí? ¿Conocimiento, conocimiento nuevo o Para discutible? cambiar el mood y que no quede todo para abajo, estaría bueno hablar de la parte buena, que la parte linda, que es ver cómo los perros sí se parecen a nosotros muchísimo en comunicación social. Eh, en el estudio, cuando hacen el cuadro de por qué les interesaría, es, para el que no lo haya leído, un recuento fácil y lindo de qué sí hacen los perros en comunicación social comparados con los humanos. Sí, a mí me pareció también muy, muy bonito ese trabajo que está ahí en la página 6 y 7, esa tabla comparativa. Me parece que está muy bien explicada y además referenciada de manera interesante, porque a cada ítem le ponen la fuente, ¿no? La referencia, donde... Sí, Rosario, tranquila, ahí quedará la grabación. Em, la fuente de qué vía se usó para hacer esa medición, la que fuera en concreto, no lo de la mirada a los ojos, por ejemplo, y dónde está publicado, de manera que también se puede dar seguimiento a esas investigaciones. Ese es yo comparto contigo, Paula, que es una de las partes lindas del estudio, y que está muy bien hecha y que vale la pena incluso solo leerse esa parte, si alguien quiere animarse y no lo ha hecho, eh, a leerse esa parte, que puede ser muy interesante. Y si querés, Carmen, si leíste el otro, podés adelantarnos de qué trata o hablar, de qué hablaron ayer, todo, así me chusmeo un rato. Yo fui en eso soy un poquito así como cuadradita y como había que leer pues no leí el otro. Y lo que me pasó ayer es que justamente las tres colegas que estaban presentes habían leído o los dos o solo el otro. Así que yo estuve un poco fuera de combate de la conversación porque se habló bastante del otro. Entonces el otro trabaja más sobre el déficit atencional, el TDA. em, y, y siempre me parece a mí que las conversaciones de los miércoles suelen ser menos pegadas a los textos y son más, ¿cómo decirlo?, más conversadas en cuanto a experiencias, en cuanto a filosofía, de visiones de la vida. Eh, Así que realmente no podría yo aportarte mucho, Paula, sobre el contenido del texto, porque la verdad es que no lo leí y ayer tampoco es que nadie dijera, bueno, se hizo esto y se hizo así. O sea que no hubo una presentación eh, del artículo. No, no me considero capaz. Lo pasamos bien en las sesiones de los miércoles, es como un complemento a esta otra sesión. Eh, Más light, tal vez, no sé, diferente, más filosófica, más general, no sé, diferente. Eh, bueno, no sé si se fijaron, porque yo siempre, nos vemos el domingo y hablamos de la vida en general, si quieren. Una buena Juro que tengo opción. un lado mucho más simpático. Podemos hablar sí, podemos tomarnos un café el domingo, si quieren.
Yo el domingo estaré por la tarde trabajando, pero tal vez en la nochecita. Lo conversamos ahí en el chat. No sé si miraron, pero a mí me interesa mucho el tema del conflicto de intereses siempre, revisar quién financia las cosas. Y no sé si miraron, pero uno de los investigadores o de los autores del libro, del artículo, es empleado full time en una empresa farmacéutica húngara. Eso no quiere decir que no quiere decir nada. Lo único que quiere decir es que trabaja ahí y que recibieron aportes financieros, no solo de la Oficina de Desarrollo Nacional, digamos, de Innovación y Desarrollo, sino también, y de la Academia Húngara de las Ciencias, sino también de los trabajos químicos de esta empresa, Gedeon Richter PLC. Di, Paula. Para que se den una idea, los perros modificados genéticamente están compartidos, o sea, lo hacen entre laboratorios de Estados Unidos y laboratorios chinos. Es totalmente una cuestión de empresas de laboratorios transnacional. ¿Se entiende? No es una cuestión de no sé cómo decirlo. Bueno, nada, eso. Ya. Chinos y Estados norteamericanos. Bueno, a ver si ahora se les cambió el ajedrez con las nuevas medidas del presidente Trump. Ya. Bien, no Y sé si tienen alguna una otra. cosa más, ¿Perdón? una cosa más. Dime. Lo que hizo tan variables a los perros y tan magníficos es la poca estabilidad genética que tienen, lo mismo que el humano, porque son especies muy nuevas a lo que se refiere a evolución. Entonces, que los perros puedan tener, nosotros somos más parecidos entre nosotros, pero que nosotros podamos tener un chihuahua y un gran danés y que sean la misma especie, es ni más ni menos por las diferencias que tienen entre ellos, las diferencias genéticas que tienen entre ellos. Si vos lo pensás desde la variabilidad, que, a ver, mucha gente dice el TEA existe ahora, pero existió gente como Leonardo, que era realmente distinto en su manera de pensar. Entonces, la evolución usa esos cambios, esas variables, a veces a su favor. En el caso de los perros, lo usó muchísimo porque nosotros cambiamos los factores de presión en cuanto a evolución. Pero perros van a conseguir más perros distintos que perros iguales. ¿Se entiende a lo que me estoy tratando de referir? No pensemos que te va a llamar tanto la atención como una persona con TEA, porque nosotros somos más parecidos entre nosotros. Los perros, insisto, piénsenlo desde lo que vemos solamente, y vos tenés un bulldog francés y un collie roux, el collie que tiene la cabeza muy larguita. Tenés distintas formas de cráneo, distintas posiciones de ojos, distintas conformaciones de oídos en cuanto a la cantidad de melanina que tienen en la formación. Hay una variabilidad ya con los perros que tenemos hoy tremenda, tremenda. Así que nada, hay mucho para entender a cada individuo, que lo tenemos que tener más allá de esperar que nos aparezca uno que alguien lo diagnostique como TEA. Toda la razón. Sí, sí.
Qué importante, no es directamente del tema del artículo, pero sí un poco creo de lo que estamos hablando. Qué importante es cuando abordamos un caso, a la hora de plantearnos cuál es el problema o lo que sea, cómo ayudar, tener en cuenta los rasgos propios de la tipología, ¿no? Y todo lo que has dicho, incluso, o sea, decir orgánicamente, si tiene las orejas de este modo o de aquel, pues es por algo, ¿no? En ese individuo particular y por tanto apoyarnos en las partes, en las fortalezas y Fíjate que hoy en día se sabe por qué determinados individuos, lo digo porque Marcela creo que fue que dijo del perro blanco sordo. Hoy en día se sabe cómo, por qué y en qué etapa al perro le falta melanina en su desarrollo y se queda sordo. Pero antes de todo esto, mucho tiempo antes, ya teníamos al bretón o a razas parecidas que tenían que tener las orejas de un color sólido. Mucho antes de saber científicamente, comprobadamente, el tema de la sordera, ya había muchas razas en las cuales se decía animal blanco no. Había hasta en el estatuto del dálmata está cómo tienen que ser las manchas en las orejas. Y cuando vos pensás qué le da las manchas esas en las orejas, dónde está la melanina en el cuerpo y la cantidad menor de individuos sordos que da la raza, hay montones de cosas muy entretenidas para hablar sobre este tema. Qué interesante eso que dices de que tiene que ser los setters de orejas sólidas porque si no viene el problema, ¿no? Wow, Bretón, sí. el bretón. Los setter hay distintas coloraciones y cambiaron antes, pero sí en su época tenían que tener las orejas sólidas. Ya. Bueno, impresionante, increíble. Lo mismo que colores que ahora están muy de moda en todas las razas y parecen haber aparecido de golpe, como los merles. ¿Por qué se prohibían antes? Pues porque son No un les problema. gustaba el color a la gente. Claro. Y ahí es cuando viene la ira de Marce, ¿no? Que seguro compartimos todas, ¿no? Decir que maldición esto de la mano humana cuando lo que hace es poner en dificultades a los individuos, ¿no? Por un gusto estético estúpido, con perdón. Sí. Pero en fin, aquí estamos en este grupo tratando de entender, estudiar, pensar y luego aplicar en nuestros respectivos trabajos lo mejor que podamos este acompañamiento, ¿no? A familias, individuos y a los círculos que tenemos a nuestro alrededor, que seguro que entre todas y todos hacemos algo. O sea, no sé cuánta gente verá estas conversaciones, pero en el grupo somos unos 60 personas. Espero que por lo menos lean. Si están ahí, me imagino que es porque están leyendo. Ya somos gente, pues mucha gente trabajando, ¿no? Cada uno tiene 5, 6, 10, 20 familias alrededor. Un montón de gente. Sí, Paula. Me hiciste acordar. Cualquier cosa que yo haya dicho que quieran discutir conmigo, yo no tengo el más mínimo problema. Siempre, por favor, me mandan un WhatsApp. Yo te hablo todo el día de perros. Monotemática, obsesiva. Yo te hablo todo el día de perros. No me hagan porque no me gusta lo que le pasó a Hugo esta semana de querer opinar sobre su vida sin saber y por la espalda. Por favor, Sí. Cualquier cosa que quieran, WhatsApp, yo contesto todo. Lo mismo digo yo sobre mí y espero que digamos todos de todos, cuidarnos las espaldas, ¿verdad? No te vayas, Jessica, que quiero tomar una foto. Espérame un segundito. Un segundito, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y 3, 2, 1. Gracias, chicas.
Sí, tienes toda la razón, Paula. Lo mismo digo yo para mí y lo vamos a decir aquí en público para todos y todas las que estamos acá. Si alguien tiene algo que después que decir, que nos lo diga personalmente a cada una. Para eso estamos abiertas. Sí. Leo lo que dice Jessica. Me debo retirar, un gusto oírlas y me dejan con varias opiniones valiosas. Muchas gracias. Gracias a ti, Jessica. Y con esto se nos acabó el tiempo. Si les parece, podemos cerrar acá nuestra conversación.